nutritivo porque estamos escuchando estrategias literarias, pero también de vida en general, no que una cosa se desvincule de la otra. Entonces me provoca y lanzo esta suerte de pensamiento mientras aquí los compañeros se insertan. Pero pienso en esta división, incluso dice desde el principio, ¿no? Como la académica, la escritora, yo no sé si hay una división ahí. Entonces, cómo uno se planta en esa trenza, ¿no? De pan. ¿Cómo te plantas ahí para desde ahí entonces identificar cuáles son esas imágenes que se están repitiendo? ¿Cómo lucen esos cuerpos? Hablaron de la espalda y yo me pregunto, ¿es la espalda de verdad un espacio menos vulnerable? No estoy segura y lo lanzo también como provocación. Me pregunto, hablan de los cuerpos tensos, entonces, ¿qué es un cuerpo tenso? ¿En qué espacio? Y no solamente la literatura, cuando en tanto llega el papel, sino, o sea, el cuerpo como un productor literario en vida, ¿no? Escribir es un acto hiperperformático. Entonces, está mi cuerpo tenso mientras estoy escribiendo estos personajes que están tensos, y ahí lo ato y me provoca pensar en cómo hay unos trazos entre los procesos de sanación individuales y los procesos de sanación que se trabajan y se diseñan justo desde el proceso creativo, antes de que haya un manuscrito que alguna editorial quiera considerar o que uno lo gestione solo, ¿no? Que al final es un poco lo que hacemos, porque nos tenemos. Entonces, nada, un poco estas provocaciones me las llevo y las ato a esta primera pregunta y a este primer cuestionamiento sobre cómo eso se ve, por ejemplo, en las prácticas de ustedes, compañeros, como en tanto y en cuanto asumen la página en blanco. Odio las páginas blancas, yo las pinto de colores, no nadie entiende como que hace un ensayo escrito en una página azul. Yo soy hiper feliz pensando que estoy escribiendo en el mar, pero no sé cómo eso se ve en sus prácticas, así que... Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eyanga Jones. Vengo de España, Guinea Ecuatorial. Mis padres son de Guinea Ecuatorial, he crecido y nacido en España y bueno, tengo una experiencia bastante bien diferente a la de ustedes o la que estoy oyendo aquí, ¿no? Porque bueno, nacer y crecer en España tiene sus particularidades, sobre todo en los 80, en Madrid, ¿no? En esa época era muy difícil ver personas negras en España. En realidad, las únicas personas negras con las que yo me relacionaba eran mis hermanos y mis padres. Y rara vez veías una persona negra en la calle. Y cuando lo veías, era tal la sorpresa que muchas veces te saludaban y te preguntaban de dónde eras. Había una alegría, había una especie de intimidad y compromiso que parecía como que pasabas por las mismas situaciones, ¿no? Yo siempre veía este tipo de situaciones cuando paseaba con mi padre, que muchas veces, pues, siempre que estábamos con él en la calle, pues si había una persona negra, siempre entre ellos pues había una complicidad, se acercaban y se preguntaban. Entonces, para mí, ser negro era estrictamente el espacio familiar, porque fuera del espacio familiar todo era una constante negación. Entonces, yo lo que viví como una persona negra en España de los años 80 hasta, diría fácilmente, los principios de 2000, era como África, porque lo que es Latinoamérica, lo que es la alegría del Caribe que existe de las poblaciones afros en Latinoamérica, a nosotros no llegaba mucho más allá de la música. Lo que significaba ser negro era África, ¿no? Y en ese momento África era sinónimo de muerte. Entonces, lo que constantemente te enseñaban en la televisión eran niños famélicos, eran guerras interminables, eran cuerpos descuartizados, eran todo este tipo de cosas, eran hambrunas. Recuerdo perfectamente las imágenes de buitres con niños, recuerdo los conciertos de los 80 con Queen y esta gente recolectando dinero para el hambre en África. Y entonces tú salías a la calle, fuera del espacio íntimo y personal, salías a la calle y lo que te encontrabas era constante negación, ¿no? O desconsideración, o pena, o
porque la identificación con los africanos o con los negros en ese tiempo era miseria, muerte. Entonces, cuando yo me fui haciendo más mayor, esa identificación, esa negación absoluta, ya también pasaba por desconocimiento absoluto. Quiero decir, África no tenía historia, se asumía perfectamente. Cuando digo esto, se asumía en las escuelas de que África no había tenido ningún hito importante en la historia. Se asumía que no había un conocimiento africano como tal, ni filosófico, epistemológico, ni nada. La literatura no contaba, la literatura africana tampoco contaba. Absolutamente nada excepto la música. Era lo único que podría decir que contaba con algún tipo de consideración, ¿no? Entonces, es ahí de donde yo parto. Yo parto ya no solo de la soledad y de la intimidad familiar, sino parto de la permanente negación. Era muy duro o muy difícil tener amigos que, siendo blancos, en algún momento dado iban a expresar alguna consideración sobre lo negro, sobre lo africano, desde este completo, digamos, no diría desprecio, ¿no? Desconocimiento, pero asumiendo que en África no había absolutamente nada con lo que poder hacer, decir o apreciar, ¿no? Entonces, yo crecí con eso, con esa negación, la cual yo nunca acepté, ¿no? Y no aceptarla para mí era un ejercicio bastante duro, ¿no? Porque yo no tenía las herramientas para poder decir esto es verdad, esto es mentira, no existía, ¿no? Yo vivía en un mundo constantemente de negación absoluta y esa negación absoluta no me daba la oportunidad a mí de agarrarme a ningún resquicio sobre el que poder construir ese conocimiento, esa validez de las propuestas africanas o de las herramientas africanas o negras, sí, de ninguna forma, ¿no? Entonces lo único que tenía era mi espacio personal e íntimo. Y claro, a partir de ahí, para mí hablar de cuerpo es una cosa un poco conflictiva, ¿no? Porque para mí cuerpo también significa un poco deconstruir todo aquello que he asociado a África desde que era un niño, a lo negro, ¿no? Entonces debía deconstruir todas las cuestiones, pero no tenía ninguna referencia con la que poder partir, con la que poder entrar. Y por ello, bueno, mi padre desde casa siempre me habló de Guinea. Mi padre, sobre todo mi padre, ¿no? Me habló de las tradiciones iniciáticas, me habló de muchísimas cosas que quedaron ahí como una especie de leyendas, de historias, de lo que acontecía allí. Que había una verdad escondida a la que pocos podían acceder, ¿no? Y bueno, yo con cierta edad me fui a vivir a Guinea Ecuatorial, pero esto fue en el 2006, tenía 24 años, me fui solo, cogí mis cosas y me fui a vivir a Guinea Ecuatorial durante 8 meses. 8 meses que fueron durísimos porque Guinea es un sitio muy duro. Guinea es un sitio muy duro y ahí encontré el amor de mi familia, que no conocía, el amor de mi abuela, el amor de mis hermanos, primos, en este caso. La palabra primo no existe en África, es una cosa que hay que saber. No existe la palabra primo ni existe la palabra tío. Solo existen madres, padres, todos los tíos son padres, todas las tías son madres, todos los primos son hermanos. Y eso fue un punto muy importante, ¿no? Pero después había otro punto espeluznante con el que enfrentarse, que era la muerte. Yo en Guinea yo nunca había vivido la muerte, o las experiencias que yo vivía en Guinea relativas a la muerte, de cómo la gente moría. En España la muerte, en Occidente en general la muerte es un tabú, es algo que está bastante tupido y escondido. Pero yo en Guinea presencié muchas muertes sin explicación. Y eso a mí me traumatizó. No tener el control de tu vida, saber que puedes estar vulnerable en cualquier momento, saber que puedes desaparecer en cualquier momento, eso me traumatizó. Y bueno, la experiencia de vivir esos hechos y la experiencia de vivir en el entorno de Guinea, en este caso África, no ya teorizando, no ya
estando a través de unos libros, no de unas películas, de unos documentales, de alguien que ha dicho no sé qué, sino sentirlo, ¿no? Sentir esa experiencia en carne viva, a mí me transformó. Y sobre todo, tuve un balance en esa experiencia sobre intentar resolver lo que en mí había producido, ¿no? Por un lado estaba el amor más excelso de una comunidad que me aceptó tal cual era, que era mi familia, y por otro estaba la devastación y la muerte de las condiciones de vida que se habían producido por tantos y tantos hechos, ¿no? Entonces, desde mi haber, desde lo profundo de mí mismo, cuando te enfrentas a la muerte como individuo, es un hecho imposible de superar desde tu individualidad. La muerte nos supera a todos como un hecho terrible y como un hecho que es devastante, o sea, no somos capaces de responder de una forma con la que podamos superarla con solidez, ¿no? Entonces tenemos que buscar algo más allá que vaya a nosotros mismos. Tenemos que buscar una cuestión emocional, filosófica, espiritual, sobre la que construir, ¿no? Y para mí, viniendo desde la negación más absoluta de África como sinónimo de muerte, para ir al otro lado, saltar a ese lado, sobre el que poder construir, sabiendo que las situaciones tan apremiantes y tan dolorosas que están existiendo, quieres abrazar el entorno, cada vez el entorno es como si tuviese espinas y púas, y tienes miedo a la vez de que tienes el amor en el pecho, en el sentimiento de querer estar ahí. Eso a mí produjo todo un proceso a nivel sobre todo creativo, ¿no? Entonces, creo que lo africano vive y pervive de una forma trascendental más allá de los hechos y de los cuerpos. Encontrar el valor trascendental de lo africano es encontrar el valor de esa llave que nos libere de la narrativa que se ha impuesto a través de la historia de estos hechos traumáticos, porque a día de hoy, por lo menos en Guinea Ecuatorial, la muerte tiene una presencia intensa, y las personas que están a día de hoy en Guinea Ecuatorial viven esa presencia constantemente de forma apremiante y les es muy difícil liberarse de esa presencia. Entonces, cuando yo escribo mis historias, y escribo las historias de lo que yo creo que es mi herencia, la herencia de mi familia, la herencia de mi cultura, la herencia de todo lo que a mí me precede, como yo decía antes, intento superar mis propias percepciones, intento superar mi conocimiento para ir mucho más allá e intentar enhebrar y entretejer ese sentido sobre que las cosas se van construyendo y sobre el que podemos apoyarnos, ¿no? Con eso quiero decir que la muerte como hecho es una cosa que no podemos superar individualmente, pero sí lo podemos hacer colectivamente. Podemos superarla colectivamente porque podemos entretejer un valor sobre la vida que nos dé apoyo, que nos dé regocijo y sobre todo que nos dé esperanza. Creo que la esperanza, en mis novelas, la esperanza por encima de la muerte es el objetivo fundamental, porque creo que necesitamos esperanza. En Guinea se necesita esperanza, porque hay un aparato opresor, hay un aparato sistemático de muerte que está constantemente apuntando a las personas de forma indiscriminada, buscando limitarlos, coartarlos, de todas las formas posibles y por haber, ¿no? Entonces, para mí, la trascendencia del cuerpo, de alguna forma, yo creo que la verdadera narrativa de las personas negras y africanas está en nuestros ritos. Y que a través de nuestros ritos trascendemos la conciencia, y la conciencia es un elemento colectivo al que necesitamos tener acceso. Y el rito es el elemento sustancial sobre el que podemos acceder. Pero claro, la literatura, como herramienta, no puede contar
toda esa experiencia. Y yo, cuando intento contar mis historias sobre la experiencia trascendental al acceder a esa conciencia, intento de alguna forma mantener el misterio sobre hechos que a priori tal vez no se podían explicar, pero que hay algo más detrás, ¿no? Y creo que entretejer el misterio de la vida con las experiencias africanas en palabras que puedan servirnos como acceso a ese conocimiento, pero a la vez que no nos desvelan toda la verdad, sino que queda de alguna forma velado, nos da también la motivación suficiente para seguir indagando, para seguir investigando y sobre todo para seguir conectados. En las tradiciones africanas, en muchas tradiciones africanas, todavía existe el tabú como un elemento de, digamos así, de gestión de esas verdades. Y creo que el sincretismo, el tabú, lo invisible que está muy presente en las culturas africanas, a través de la literatura y a través de nuestras experiencias trascendentales podemos ayudar a superar los hechos y superar nuestras experiencias más traumáticas. Gracias.